Bienvenidos amantes del espacio. Una semana más me encuentro con una experta espacial y hoy tengo el placer de dar la bienvenida a una amiga ya de fuera de órbita, Macarena García, que es líder del equipo de la Agencia Espacial Europea del instrumento MIRI del telescopio James Webb en Baltimore, Estados Unidos. Bienvenida, Macarena, de nuevo a fuera de órbita, bueno, que ya es tu casa prácticamente. Ya, sí, muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Encantada de estar aquí en un día como hoy, un día muy importante para la misión. Sí, la verdad que por eso es la razón por la que estás aquí conmigo hoy. Y Sí. bueno, Macarena, ya estuviste conmigo hablando sobre el lanzamiento del James Webb y dijimos que seguro que pronto hablaríamos porque en unos meses esto ya iba a estar funcionando y aquí estamos. Y es que Aquí hoy, estamos. amigos amantes del espacio, se han presentado las primeras imágenes de James Webb y Macarena pues nos va a contar qué podemos ver en esas imágenes y alguna curiosidad más. Así que vamos a ello, Macarena. Lo Sí, primero, cuando quieras. ¿cómo te encuentras después de la fiesta de imágenes, descubrimientos que ha hecho el web hoy? Porque yo he de confesar que aún tengo un poco de resaca emocional y creo que no es para menos, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un día muy, muy emocionante, muy contentos, la verdad, porque como bien has dicho tú, el lanzamiento, los 6 meses después, siempre había preguntas de ¿va a funcionar o no va a funcionar? Y la realidad es que ha funcionado de maravilla y está dando unos resultados impresionantes. Y hoy es como un día de, y por fin podemos compartir esto con todo el mundo, con el público, con la comunidad científica y es fabuloso, vamos, muy bien. Y bueno, no sé si tú como, bueno, líder del equipo de instrumento MIRI tuviste acceso a las imágenes antes que todos nosotros o cuando las viste, que te emocionaste, porque yo he de confesar que me he emocionado un poco y no tengo nada que ver con el, con el proceso Sí, científico. la verdad es que sí, cuando vi las primeras imágenes, incluso no estas, sino las primeras del proceso de calibración de los instrumentos, es que donde quiera que miras hay galaxias, donde quiera que miras hay detalles, una resolución increíble y los colores que consigues son... O sea, sabíamos que iba a funcionar bien, si todo salía bien, pero realmente está funcionando mucho mejor de lo que se podría esperar. Es una cosa... Sí, me quedo sin palabras a veces porque realmente todo el equipo ha estado muy, 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 muy ilusionado de trabajar en esto y de compartirlo. Sí, realmente esto que dices de estoy sin palabras es algo que creo que nos está pasando a todos, porque bueno, sí, nos imaginábamos, ¿no? Más o menos que iba a ser muy bueno, que las imágenes iban a ser fantásticas, pero es que ha superado los límites, ¿no? De lo que esperábamos todos. Y bueno, no ha dejado indiferente a nadie, ¿no? Porque es que literalmente nos han descubierto un universo desconocido, ¿no? Para todos. Sí, sí, el nivel de detalle y la imagen la primera que se compartió ayer con el campo profundo, eso solo son 12 horas de observación con un instrumento, que para los estándares de un campo profundo no es nada, es muy poquito tiempo, habitualmente son días y días y hasta semanas. Y si puedes hacer eso con 12 horas, imagínate lo que vamos a poder hacer cuando se observe mucho más tiempo. Nos va a abrir los ojos, digamos. Va a ser como, no sé, ponerte unas gafas nuevas de infrarrojo y ver todo lo que no hemos visto hasta ahora. Bueno, hablando del infrarrojo, ¿no? De los instrumentos, lo que más nos ha sorprendido a todos yo creo que ha sido, ¿no? La nitidez y la profundidad de las imágenes. Y esto es gracias pues, a los instrumentos tan sofisticados que lleva el James Webb. Y bueno, uno de ellos es el MIRI, ¿no? Del que, bueno, tú eres la jefa. Es, ¿Estás es, orgullosa del rendimiento de tu instrumento? Estoy súper orgullosa y desde luego todo el crédito va al equipo porque realmente han sido muchos, muchos años de primero el diseño, la construcción y ahora hacer que funcione bien en órbita. Y sí, estamos todos muy orgullosos, la verdad es que sí. Y luego, por supuesto, el hecho de que sean imágenes tan nítidas, crédito al espejo primario y a todos esos segmentos que el equipo de los segmentos, digamos, los que trabajan en ellos lo han alineado de una manera absolutamente exquisita. No se podía pedir más. La verdad es que sí, no se puede pedir más. Y bueno, y seguro que nos da más el James Webb porque es que esto es impresionante. Bueno, si te parece, vamos a echarle un vistazo a las imágenes para que nos cuentes un poco mejor qué podemos ver en ellas. Voy Claro que a sí. compartir la pantalla, a ver si me sale.
Vale. Dime si lo ves. Sí, Pues dime qué podemos ver aquí. pues mira, esta es la primera imagen que se compartió. Es una imagen tomada con la cámara del infrarrojo cercano, NIRCam, en un cúmulo de galaxias. Y básicamente lo que estamos viendo aquí, de manera muy rápida, son miles de galaxias, literalmente a diferentes edades, en diferentes momentos de la vida del universo. Esto representa el tamaño de un grano de arena en el cielo, y cuando observas con el ojo, cuando observas en un telescopio, es una zona relativamente oscura, pero cuando apuntas con 12 horas la cámara, esto es lo que obtienes. Y lo que vemos aquí en el centro, esta galaxia, que es como una especie de galaxia con forma elíptica y blanca, y algunas galaxias más de alrededor, forman un cúmulo de galaxias. Entonces, este cúmulo tiene muchísima masa, es muy masivo, y eso hace que galaxias que están mucho más lejanas detrás del cúmulo, la luz, digamos que rodea el cúmulo de galaxias por la masa que tiene, la deforma completamente, lo rodea, y entonces crea esta serie de arcos alrededor. Todos esos arcos alargados que se ven son imágenes como espejos, digamos, de galaxias que hay detrás. Y el motivo por el que están deformadas es porque la luz se tuerce. Y parte de los datos que se han compartido hoy ha sido también espectro de varios de estos arcos, donde se ve que realmente son del mismo objeto. Esto es, digamos, ¿cómo diría yo? Un espejismo de galaxias que hay detrás. Y después, yo de hecho yo invito a tu público que se descargue la imagen en el ordenador, la vea en una pantalla grande y que lo amplíe. Porque cuando amplías puedes realmente ver el detalle de todas esas. Cada puntito de aquí, cada uno de esos puntitos de diferentes colores son galaxias, y cada una de esas galaxias, por ejemplo, las galaxias rojas son galaxias antiguas con mucho polvo, donde están empezando a formarse estrellas. En todas ellas hay mucho detalle. Y a grandes rasgos, digamos, las galaxias, cuando es un color azul, son galaxias con menos polvo, mucha formación estelar joven. Los colores más rojos suelen indicar galaxias con mucho polvo y bastante más antiguas. Bueno, realmente es impresionante, ¿no? Y creo que, bueno, han compartido muchas personas pues, ¿no? La comparación del Hubble con el James Webb, la misma imagen, y es espectacular, ¿no? Es espectacular, la verdad es que sí. Y a mí lo que siempre me asombra es que donde quiera que mires hay pequeñas galaxias que están a miles de millones de años de distancia. Increíble. Es impresionante. La verdad que esta imagen fue precisamente la que se compartió ayer con el acto sorpresa, ¿no? Con el presidente de los Estados Unidos, y la verdad que nos dejó como diciendo, wow, ¿y mañana qué? Exacto. Entonces, creo que fue un buen gancho, ¿no? Para todos, para que estuvimos ahí. Yo creo que sí, fue un buen ganchito, y también te da una medida de la importancia que se le está dando a la misión y el impacto que tiene. Pues vamos a ver la siguiente imagen. Espero hacerlo bien por orden de salida de la NASA, pero bueno, No hay si no me sale, problema, lo siento. que no pasa nada. Bueno, a ver, creo que esta. Bueno, esta es impresionante. Oh, esta es impresionante. Esta es una nebulosa planetaria y se llama el anillo del sur, básicamente. El anillo del sur. Entonces, lo que vemos aquí a la izquierda de la pantalla, esta imagen de aquí está tomada con la cámara NIRCam de infrarrojo cercano, y a la derecha con MIRI, que es el infrarrojo medio. Y sigo hablando del infrarrojo, y quizás deberíamos parar un momentito y acordarnos todos de que el infrarrojo no es más que una parte de la luz, una parte de la luz que no podemos ver con nuestros ojos. Y es la típica que en las películas, cuando alguien se pone las gafas de visión nocturna o algo para ver de noche, es muy buena para medir temperatura. Entonces, todos los objetos que tienen temperatura emiten el infrarrojo. Es muy buena para atravesar el polvo, para ver objetos muy lejanos y para ver objetos más fríos. Entonces, a la derecha tenemos el infrarrojo cercano, y lo que se ve en el centro se ve solo un punto, aunque en el infrarrojo vemos dos puntos, porque en realidad hay dos estrellas, que esto fue una sorpresa. Y lo que está ocurriendo aquí es que durante miles de años hay una estrella que está al final de su vida, digamos, está muriendo. Y en ese proceso lo que hace es soltar sus capas externas.
y es un proceso bastante violento que se puede ver aquí, y de nuevo el nivel de detalle es increíble porque se ven como esta especie de burbujas una detrás de otra que van acumulándose y formando todas estas estructuras. Y aquí lo que hay es mucho polvo y gas muy caliente. Una cosa interesante de esta imagen es, no sé si ves el cursor de hecho, pero a la izquierda hay una especie, ahí exactamente ahí donde estás apuntando ahí arriba, hay una galaxia de hecho, que se ve tanto en infrarrojo cercano como en el infrarrojo medio. O sea que incluso cuando ves un objeto tan brillante y tan cercano, hay galaxias que están ahí enseñando. Y luego en el infrarrojo medio vemos que realmente lo que pensábamos que era una estrella única en el centro de esa estructura son dos. Entonces la estrella roja es la estrella más vieja, tiene mucho polvo y es la que está soltando todas estas capas y digamos, yendo al final de su vida es un sistema binario. Y la otra estrella que está más brillante pues no es tan vieja y ni tiene tanto polvo. Y realmente todo lo que se ve en esta imagen, esta estructura en la parte superior, que es como da la impresión de que hay un viento formándose en aquella dirección, porque realmente es lo que hay. Estos son ondas de choque que van formando esas burbujas. Y yo nunca había visto una imagen así con tanto detalle en el infrarrojo. Es totalmente increíble. Y eso enlaza muy bien con los grandes temas científicos de Webb. Uno de ellos es el ciclo de vida de las estrellas, cómo se forman, cómo evolucionan y cómo mueren. Y esto es un ejemplo perfecto del final de la vida de una estrella. De cómo muere una estrella. Exactamente, con un Big Bang. Es impresionante. La verdad que es que hay veces que, bueno, dice, hay muchas teorías, hay muchos conocimientos, muchos estudios de la ciencia, de la astronomía. Es que luego cuando lo ves es como que es refutar, ¿no? Lo que ya se dice, ¿no? Sí, exactamente. Y realmente tienes toda la razón porque yo siempre digo que los datos que tomas son objetivos y son como la verdad, digamos. Tú observas unos datos y eso es lo que estás midiendo. Y luego tienes que ver si tus teorías y tus pensamientos y tal se ajustan a lo que los datos te explican. Y es por eso que a veces hay que cambiar las teorías, porque los datos no cuadran. Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras y hoy Efectivamente. lo estamos viendo y vamos a con la siguiente imagen porque es que son todas impresionantes. Esta también nos ha dejado todos. Oh, esta es preciosa. Es que es El preciosa. quinteto de Stefan. Este es un grupo de galaxias muy famoso, el quinteto de Stefan. Y es muy interesante porque hay como 4 galaxias una encima de otra y luego está la galaxia de la izquierda. Y la galaxia de la izquierda, de hecho, está mucho más cerca de nosotros que las demás. No forma parte del grupo, solo por casualidad está ahí, pero realmente no interacciona. Y está mucho más cerca y es más joven. Y luego las otras galaxias, las dos de en medio, son un ejemplo perfecto de lo que le ocurre a muchas galaxias a lo largo de la vida del universo, que es que interaccionan, se acercan una a otra, empiezan a interaccionar y empiezan como a fusionarse. Y en ese proceso es un proceso bastante violento que es lento y violento al mismo tiempo porque comprime todas esas nubes de gas y polvo y en esa compresión lo que hace es que crea nuevas estrellas y se forman nuevas estrellas. Entonces todo eso que vemos, todos estos pequeños zonas brumosas, la zona roja que está en medio de estas dos galaxias y la galaxia más al norte, todo eso son zonas con mucho gas, mucho polvo, donde hay estrellas que se están formando debido a esta interacción tan complicada. Y luego la galaxia de arriba es una galaxia que ha interaccionado con las otras dos, el proceso continúa y ves como esa especie de plumas que tiene la zona norte y la estructura general se ha deformado bastante por esa interacción y de nuevo forma muchas estrellas. Y detrás de todas tenemos la galaxia que está adelante, las 4 que son de quinto de Stefan detrás que interaccionan y luego todo lo que hay detrás son más galaxias, muchísimo más lejos, muchísimo más antiguas. Es una cantidad de información realmente increíble y de nuevo enlaza muy bien con la imagen que enseñaste primero, la del campo profundo, porque eso es lo que se ve en una región diminuta del espacio. Luego lo que tenemos es información por todos sitios, básicamente. No hay sitio donde Webb mire y no vaya a haber nada. Siempre va a haber galaxias y objetos.
Sí, sí, es que es realmente fascinante, ¿no? Lo que puede dar de sí el espacio, ¿no? Y hoy leía, ¿no? Por las redes sociales, bueno, ha sido un hervidero hoy y la gente Sí, decía, joder, es que el espacio es precioso, pero es que a la vez da como miedo, ¿no? Porque allá donde miras, tú no ves nada, evidentemente, ¿no? Porque, pero el web que está ahí metido, es que es lo que dices, ¿no? Allá donde mire hay algo, y hay hay algo, miles y sí, sí. millones de galaxias, y es que, wow. Sí, sí, es realmente, en cierto modo te pone en tu sitio, ¿no? En el contexto del universo y el mundo y todas esas grandes preguntas, sí, es muy grande. Y bueno, vamos con la última imagen que para mí y para mucha gente creo que es la preferida, porque es que es preciosa, Es es espectacular. que parece el típico fondo de pantalla que te descargas para tu móvil o para tu PC y esto es real. Ah, sí, sí, es absolutamente real y realmente el nivel de, pues casi parece que puedes tocarlo, ¿verdad? Que tiene Mm, estructura, porque Tiene rugosidad. lo llaman las montañas cósmicas, los Ujú, acantilados cósmicos, o como quiera uno llamarlo, realmente esa es la impresión que da de profundidad y de estructura, y realmente es la impresión que da porque es lo que realmente está ocurriendo, es una nube muy grande, con mucho polvo, y donde estamos viendo todos esos pequeños puntitos son estrellas en formación dentro de la nube. Muchas de ellas están rodeadas de, um, están envueltas en polvo y hacen que ese polvo brille y son todo estrellas muy, muy jóvenes. Y se ven cosas increíbles, se ven todos estos huecos que hay en medio, son huecos que se han formado por la radiación tan intensa. La formación de estrellas requiere temperaturas muy altas, mucha energía, entonces como que eso ha creado esos huecos en esta montaña, en este acantilado. ujú, Y luego en la parte superior se ven esa especie de como plumillas verticalmente, que eso no es más que radiación ultravioleta muy, muy caliente, muy intensa, que parte del proceso de esta formación libera esa emisión y se parece que está como elevándose. ujú, Esta la verdad es que a mí me gusta y de nuevo es una en la que vale la pena ampliar y ujú. disfrutar de los detalles, porque cada esquina hay pequeñas burbujas con pequeñas estrellas de muchos colores, exacto. Esta cosita amarilla de aquí, es que donde quiera que miras hay, y por Sí, es supuesto en que, el fondo hay galaxias, porque bueno, es lo que te web podrías hace. tirar horas mirando y observando la Sí, imagen, es que realmente es... sí. Y luego, mm, cada una de estas pequeñas estructuras y estrellas en sí mismos, cada una de ellas daría lugar a una investigación profunda. Puedes publicar un artículo, puedes hacer muchísimas cosas. ujú. Y es por eso Eh, por lo que, o sea, estas imágenes no son solo fotografías bonitas para el público, de hecho tienen mucha validez científica y yo estoy segura de que ya hay gente descargándoselas del archivo y empezando a trabajar en ellas. sí. Seguramente, bueno, es que eso es lo bonito del web, ¿no? Que es arroja datos científicos y ya cada uno, pues que se ponga a estudiar un cuadradito y es que es lo que dices, ¿no? El Efectivamente, web, hay para todos, creo yo. sí, sí, esta imagen, solo esta imagen, da para Sí, muchas investigaciones, muchos papers, quién sabe, muchos noveles, es que es ojalá. impresionante. Sí, Bueno, sí, este, no lo hemos porque dicho, es la nebulosa de Carina, ¿no? sí, sí, es esta Karina, sí. Sí, Es es muy que... conocida. Todos estos objetos son muy conocidos y han sido muy bien estudiados, que es parte del motivo por el que se eligieron, porque Ujú. son fáciles de reconocer y también para demostrar que web contribuye y da más información que la que había anteriormente. Bueno, también ha habido un descubrimiento, ¿no? Que no ha sido imagen, ha sido más el descubrimiento de la atmósfera del exoplaneta, ¿no? Que eso Sí, el exoplaneta. ¿qué ha pasado ahí? Eso, sí, eso, es verdad, no habíamos hablado de exoplanetas, eso es otro de los grandes temas de web que, bueno, hoy en día yo creo que es uno de los temas más, donde hay más esperanzas de conseguir información súper interesante. Y el planeta que observaron se llama WASP, WASP, no recuerdo el número, es un planeta conocido Ujú, y es un planeta más o menos del tamaño de Júpiter, un poco menos de masa, y es como, se supone que es un planeta gaseoso y como muy esponjoso. Y se ha medido, tomado medidas de la atmósfera y se ha visto muchísimo vapor de agua. ujú. Y parte de, se esperaba que no tuviera nubes, pero parece ser que sí tiene nubes. O sea, demuestra, de hecho, demuestra dos cosas. Primero, la sensibilidad
de telescopio y el instrumento que lo hizo. Esto fue hecho con el instrumento NIRIS, creo que es canadiense. Y básicamente los analistas dicen que casi no tuvieron que trabajar mucho para conseguir los datos, que estaba ya en... Los exoplanetas son, de nuevo, otro de los temas muy importantes para Webb, y realmente es un tema que toda la comunidad y el público está muy interesado, porque siempre la pregunta es, ¿se podrá encontrar un exoplaneta donde haya condiciones, donde pueda haber vida, etcétera? Y realmente Webb tiene dos aspectos muy importantes que van a hacer que la investigación de exoplanetas sea fantástica. Uno es la estabilidad del telescopio. Es muy estable, los espejos tienen una forma perfecta y se pueden corregir, y los instrumentos también. Y además de eso, tiene una capacidad para medir señales muy, muy débiles. Es muy sensible. Y entonces la combinación de estabilidad y sensibilidad va a dar a la comunidad de exoplanetas una enciclopedia de datos realmente increíbles. Y luego, una cosa importante es que Webb no es un cazador de planetas, en el sentido de su objetivo no es buscar planetas nuevos, aunque puede que encuentre algunos. El objetivo principal es de los planetas que ya conocemos, ir y caracterizarlos. Y hay varios casos, como el de la imagen que se hizo pública hoy, el WASP, el sistema trapista. Hay muchos casos, muchísimos planetas candidatos, y habitualmente se empezará por planetas del tamaño de Júpiter y luego se intentará ir reduciendo el tamaño hasta planetas más cercanos a lo que es la Tierra. Y sí, va a ser muy, muy interesante. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente? Porque Webb, bueno, tan solo lleva poco más de 6 meses en el espacio y mira todo lo que nos ha arrojado ya. Los siguientes son aproximadamente 20 años de ciencia, básicamente. Y luego probablemente hablamos de esto la última vez, pero si le preguntas a muchísima gente, lo que te dirá es que lo que todo el mundo quiere ver es algo nuevo, alguna sorpresa en los datos, algo inesperado. Por ejemplo, el hecho de ver tantísimas galaxias en todas las imágenes con muy poquito tiempo, eso es algo que ninguno de nosotros estaba pensando cuando se lanzó. O, por ejemplo, la riqueza de colores que hay cuando combinas diferentes filtros, que es que realmente da una sensación de profundidad, y cada color, muchas veces la gente pregunta, bueno, pero el azul de ahí no es realmente azul, son colores falsos. Y es cierto, porque estos son colores infrarrojos que no podemos ver. Entonces hay que traducir cada filtro a un color que nosotros entendamos. Entonces, en todas las imágenes los colores azules son equivalentes al azul, son de longitudes de onda más cortas, y los rojos son equivalentes al rojo. Entonces esa relación sí se mantiene. Y cada color te habla de edad de los objetos, composición, es un poco... Es como una enciclopedia de información que realmente va a hacer falta mucho esfuerzo para explotar los datos bien. Sí, tal cual. Es que es impresionante lo que hemos vivido hoy y, joder, es que es lo que dices, nos espera pues más o menos 20 años de ciencia que la 20 podamos años de ver, ¿no? ciencia. Porque luego los descubrimientos, las investigaciones que se hagan a partir de todos esos datos científicos es que es muchísimo más. Entonces, bueno, ha merecido la pena Webb. Sí, sí, totalmente, ha merecido la pena. Y ahora a disfrutar de lo que viene. A disfrutar y vamos, los amantes del espacio estamos, pues como dice un amigo mío, estamos living. Y bueno, espero volver a verte en Fuera de Cuando órbita, quieras. porque el web ha descubierto, ha hecho otras de las suyas y nos ha dejado a todos sin palabras. Y nada, descansa, que ha sido un día muy intenso y mañana más y mejor. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Macarena. Chao. Ya sabéis, amantes del espacio, que si queréis estar al tanto de la actualidad espacial, os espero cada viernes en el podcast Desorbitados. Y no olvidéis de suscribiros al canal de YouTube de Fuera de órbita y darle a la campanita para estar al tanto de todo el contenido que iré subiendo. ¡Un saludo, amantes del espacio!